buenos días y bienvenidos. Son ya las 8:09 de la mañana. Empezamos ampliación de noticias en esta jornada, que es el segundo día de un paro que se había convocado por un sector de gremios de transporte urbano. Decimos un sector porque evidentemente no han sido todos. Esta es una paralización convocada por otros sectores distintos a aquellos que pararon en su momento el 26 de septiembre. Pero el tema de fondo y el tema que nos preocupa de estas paralizaciones, porque al día de ayer, hay que decirlo también, algunos otros negocios se sumaron, ya sea porque perciben que el problema de la inseguridad ciudadana sin duda merece atención prioritaria de las autoridades, o por temor incluso a lo que hubiera podido ocurrir durante las protestas, en base a las experiencias anteriores. Por lo que fuera, no nos hace bien como país, ni el paro, ni las causas que lo provocan, es decir, que la inseguridad esté prácticamente desbordada, que aun cuando entendamos los esfuerzos que puede estar haciendo el gobierno, para todos queda más o menos claro que esto es insuficiente. Y es insuficiente porque lo hemos dejado avanzar, y porque además no hemos trabajado con esa unidad que reclama tanto la presidenta de la República, pero que al mismo tiempo en cada uno de sus discursos vuelve a abrir frentes y a plantear distancias cuando realmente se trata de convocar, no solo del estrado hacia afuera, sino en la interna, sentarse a trabajar. En eso consiste el gobierno. La palabra gobierno es una responsabilidad, no es solo un símbolo de estatus. Y hay algunos datos, Fernando, que queríamos comentar. Ambos estábamos sobre todo revisando esta información sobre lo que ha supuesto para nuestra economía el primer día de paro, ¿no? Hay un titular en Gestión que podríamos citar, dice 106 millones de soles podría haber sido el impacto económico, una cifra estimada en este primer día de paro. Esto sin mencionar, por supuesto, todo el grave daño que genera la extorsión como tal, ¿no? Que genera temor, que debilita la confianza en los empresarios, que debilita la inversión. El país tiene muchas oportunidades, habíamos hablado de inestabilidad política, pero la inseguridad hoy por hoy ya es un factor que toman en cuenta los inversionistas. Los casos de extorsión a nivel nacional se han quintuplicado entre 2021 y 2023. Han pasado de 4.500 a más de 22.000. Y en el caso de Lima, atención porque tú destacabas tu experiencia en el Cusco ayer, pero en el caso de Lima se multiplicaron por 8. Es que la pobreza urbana ha crecido. La pobreza urbana y el crimen organizado a la par también ha crecido y se las ha ingeniado para extender sus tentáculos. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos escuchan por la radio, nos siguen por la televisión y en las redes sociales. Estamos, en efecto, como tú lo has recordado, Mávila, en un segundo día de paro. Habrá que evaluar cómo evoluciona, cuántos sectores se ven concernidos. No solamente es el tema de los transportes, es también algunas otras actividades como los mercados, como el comercio, como la construcción, como la educación, como la presencia de los trabajadores en sus empresas, que se ven afectadas naturalmente por una paralización de algunos de las empresas de transportes. Yo quisiera destacar una columna de opinión publicada en el diario Gestión por el presidente del gremio de los gremios, la CONFIEP, el señor Alfonso Bustamante Cani, bajo el título de La causa correcta. La causa correcta, ahí como gorro de la columna se dice: aunque los paros generan tráfico, incomodidades para los trabajadores y complicaciones logísticas para las empresas, consideramos que la magnitud del problema justifica la protesta. Y dice también el señor Bustamante Cani, el gobierno sigue sin calibrar políticas públicas adecuadas y opta por culpar a terceros en lugar de asumir un verdadero liderazgo. De manera que tenemos, tras el tema del paro de transporte, que entra a su segundo día hoy, un tema complejo que amerita ser analizado con el mayor detalle, y por eso comenzaremos conversando con una persona como el señor Guido Valdivia, que es director ejecutivo de uno de los sectores afectados por el paro, que es el de la construcción. Él es en efecto director ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción, conocida por la sigla de CAPECO.
Señor Valdivia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y recordábamos también, permítanos añadir a esto de que no solamente están afectados por el paro, sino que el sector construcción fue uno de los primeros en los que la delincuencia puso el ojo, ¿no? Cuando se trata de pedir cupos, de extorsionar. Entiendo que incluso ya se han hecho estimaciones, el 2% del valor de una obra a veces se ha pagado a los extorsionadores. ¿Cuál es su impresión sobre lo que está ocurriendo y cuál es el impacto que tiene en el sector construcción esta escalada de la delincuencia sumada a estas paralizaciones? Buenos días, Mávila. Fernando, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, en el sector construcción tenemos 20 años de este problema. O sea que es algo que nosotros conocemos y que en todo este tiempo hemos hecho notar a las autoridades la naturaleza, los alcances de este problema que naturalmente se han ido profundizando y agravando. Efectivamente, esas son cifras, digamos, estimadas, porque no hay un cálculo preciso, pero teniendo en cuenta el PBI de la construcción, estamos hablando de una magnitud que podría llegar pues a los 1.000 o 1.200 millones de soles. Pero efectivamente, como ha señalado el presidente de la CONFIEP, se necesita una estrategia integral. La extorsión y el sicariato son apenas la punta del iceberg de una organización criminal que ha sido tolerada por el Estado durante muchísimo tiempo y que ha infiltrado algunas áreas estratégicas de la gestión gubernamental. Señor Valdivia. En el sector construcción, ya no solamente se habla de la extorsión, se habla también del tráfico de tierras, se habla de estos negocios digamos, a los que se ha diversificado estas bandas criminales. Claro. Y así hay que tratarlos. Así es, cada vez más complejo y por eso se requiere cada vez de más inteligencia. Permítanos, por favor, cumplir con la pausa, porque tenemos varias preguntas más para usted y nos gustaría que las conteste con tiempo. Son las 8:16, lo mantenemos en la línea, vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias. Son las 8:21, estamos conversando con el señor Guido Valdivia, quien es director ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción, CAPECO. Y es tanto más importante este sector, el de la construcción, que ellos son los primeros que sufrieron de la extorsión organizada, esto desde hace 20 años. Pero en su sector, señor Valdivia, lo que causó esta extorsión que comenzó hace 20 años con la construcción del Perú, es una unión entre los sindicatos y los empresarios, de la que hemos sido testigos durante los últimos 20 años. ¿Cómo hacer para que esa misma unión de sectores que antes habían estado en conflicto durante mucho tiempo se pueda producir en todos los ámbitos de nuestra vida pública, porque el enemigo común indudablemente es la criminalidad organizada? ¿Cómo ve usted la posibilidad de que la sociedad en su conjunto marche en el mismo sentido en que ha marchado su gremio empresarial de construcción con los sindicatos de su sector? Bueno, lo dijo Mávila, trabajando juntos el gobierno y la sociedad civil organizada para luchar contra esta lacra que, como se dijo hace ya mucho tiempo en uno de estos comunicados conjuntos que hacemos con los trabajadores, afecta ya la estabilidad democrática. No es un tema solo de construcción, es un tema de organizaciones que están tomando áreas del Estado territorialmente, y por eso es que vemos muchos alcaldes y gobernadores regionales acusados de tráfico de terrenos, que es un delito conexo y es algo que ya nosotros hemos compartido con las autoridades, porque tenemos una estrategia común con los trabajadores y la hemos expuesto a las autoridades y esperamos que haya una pronta reacción. Hemos tenido una reunión con los ministros de Estado hace poco por instancias del ministro de Vivienda y esperamos que haya una respuesta a estos planteamientos concretos. Un tema que es importante, el año 2015, justamente por
acuerdo con los trabajadores se sacó una ley, un decreto legislativo, el 1187, que establecía una comisión permanente para el seguimiento de un plan. Pero en esa comisión permanente no están ni los trabajadores ni los empresarios. Desde el año 2015 nosotros pedimos participar directamente porque tenemos no solamente información, sino también propuestas para encarar este problema que ha devenido en uno de economías criminales muy poderosas a las que no se les va a combatir solamente con patrullajes o con cámaras en las obras. Claro. Señor Valdivia, una consulta. ¿Usted diría entonces, a partir de este conocimiento, de la experiencia que nos está narrando ahora, cuál es el problema entonces en el gobierno? ¿Hay una suerte de autosuficiencia, ignorancia, falta de expertise, falta de voluntad política? ¿Por dónde diría usted que está el error más grave que comete en este momento la clase gobernante? Bueno, imagínese, si este es un problema de 20 años, no es suficiente explicarlo con lo que está pasando actualmente. Lo que está pasando actualmente es consecuencia de lo que no se hizo bien en estos 20 años. Un primer problema que tenemos es la movilidad, por llamarlo de alguna manera generosa, de los encargados de gestionar el tema de la seguridad. Ya perdimos la cuenta del número de ministros del Interior que en estos años han ido sucediéndose sin posibilidad de implementar una estrategia común, una estrategia permanente. Por eso asumimos que este grupo, donde están, dicho sea de paso, la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, es el encargado de diseñar una estrategia que funcione. Pero hay tres cosas que tenemos que considerar. Primero, este no es un delito solo de la construcción. Segundo, se necesita fuerzas de élite muy bien preparadas y aisladas de riesgos de corrupción para atacar a estas bandas organizadas que están, detrás de todo esto. Y tercero, es un uso de tecnología, que es algo que esta ley planteaba. Por ejemplo, la interoperabilidad de los sistemas de información para identificar dentro de los registros de trabajadores, dentro de los registros sindicales, a delincuentes. Se hablaba de que la RENIEC, la policía, los antecedentes judiciales, toda esa información debía ser interoperable en tiempo real para que la policía pueda actuar. Se habló también de los temas de unidades de flagrancia. Se habló de que esta famosa división de obras de construcción civil, que ahora es un departamento, que en su momento tuvo 200 efectivos y ahora tiene 7, necesita un apoyo de carácter técnico, económico. Es imposible que 7 u 8 policías, por más buena voluntad y experiencia que tengan, puedan manejar los problemas que se dan en más de 3.000 obras de construcción que se construyen simultáneamente y con organizaciones que cuando la construcción baja migran a otras actividades. Señor Valdivia, nos ha hablado de 3.000 obras de construcción. Tenemos un dato también aportado por el exministro del Interior, Rubén Vargas. No sé si usted lo puede confirmar. Él sostiene que los cupos pueden alcanzar en promedio 2% del costo de la obra. Y de ahí que sostenga que casi 300 obras de construcción, 300, usted ha mencionado un número mayor en total, pero dice que 300 obras de construcción se han visto paralizadas o afectadas, lo que se traduce en 1.000 millones de soles de pérdidas en el sector de la construcción durante el primer semestre de este año. Es decir, 1.000 millones de pérdidas durante 6 primeros meses de este año. ¿Está de acuerdo más o menos con el rango de estas cifras usted? Mire, eso podemos asumir lo que es el costo directo. Pero el costo indirecto es mucho mayor. Por ejemplo, hay áreas del territorio del Perú en donde no es posible construir. Por ejemplo,
las zonas en donde dominan los mineros informales donde dominan estas bandas delincuenciales, ahí no se puede instalar agua, no se puede instalar desagüe, no se pueden construir viviendas. Ese perjuicio es mucho mayor, porque como usted sabe, porque hemos hablado de esto bastante, Fernando, sí, el Estado no invierte todo el dinero que tiene proyectado para invertir. 25.000 millones de soles se quedan sin ejecutar todos los años. Parte de eso tiene que ver con la imposibilidad de actuar con tranquilidad, sin que maten a nuestros trabajadores y nos amenacen en todo el territorio del país. Y entenderá que esas son las zonas en donde la pobreza es mayor. Entonces, es un perjuicio muchísimo mayor el que no podamos controlar todo nuestro territorio, el que los terrenos del Estado sean invadidos justamente para darles contenido territorial a la acción de estas organizaciones criminales. Muy bien, muchísimas gracias, señor Guido Valdivia. Recordamos que usted es el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción y tiene mucho que enseñarnos, porque su sector ha hecho frente a extorsionadores y cobradores de cupo desde hace 20 años, lo que ha llevado a este acuerdo armonioso que ha mantenido con los sindicatos del sector también durante los últimos 20 años. Gracias, señor Valdivia. Recuerde, Fernando y Mávila, que el 19 de diciembre del año pasado, todos los gremios empresariales más importantes, la CGTP además y la Federación, salimos a marchar justamente por la paz y contra la violencia, y constituimos un comité que está interactuando de manera permanente con el gobierno. Esperamos las respuestas tal y como ha señalado el presidente de la CONFIEP, cuyas declaraciones naturalmente compartimos. Felizmente hay solución, pero se necesita voluntad, humildad y un espíritu, diría yo, patriótico, para entender que cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. Nosotros estamos comprometidos a hacerlo y queremos tener la oportunidad de trabajar directamente con el Estado. Gracias, señor Valdivia. Nuevamente, recordarles a nuestros oyentes y televidentes que la Federación de Construcción Civil ha programado para el 24 de este mes un paro, ¿no? Nos informan que esa es la información correcta que tenemos, y además ya el BCR, yo sé que estamos volando en tiempo, pero era importante antes de culminar el bloque decir que ha señalado la relación entre la delincuencia, Fernando, y el crecimiento económico es bidireccional. El crimen puede reducir los incentivos a invertir, generar distorsiones en el consumo, reducir la productividad, generar costos al fisco. El crecimiento económico en sí mismo puede ayudar a reducir los incentivos para actividades criminales al crear más oportunidades económicas. Advertencia del BCR. Vamos a ir a los titulares de la media hora, 8:31, y regresamos.